el silencio de la noche, cuando las preocupaciones parecen pesar más y la mente no encuentra descanso, existe un gesto simple, casi olvidado, que puede abrir puertas a una profunda transformación. Imagine, por un instante, el poder de un elemento de la naturaleza reposando sobre el punto central de su cuerpo, el ombligo, el mismo lugar donde, al inicio de la vida, recibió alimento y energía para crecer. Este lugar no es solo una cicatriz del nacimiento, sino un centro energético cargado de simbolismo espiritual. Y cuando en él se coloca una hoja de laurel, lo que parece un acto sencillo se transforma en un poderoso ritual de limpieza y protección, capaz de despertar sensaciones que van más allá de lo que los ojos pueden ver. El laurel siempre ha sido reverenciado a lo largo de la historia. En las antiguas civilizaciones, sus ramas eran usadas para coronar a héroes y sabios, como si esta planta guardara en sí una fuerza invisible capaz de conectar a los hombres con la sabiduría divina. En el mundo espiritual, sus hojas representan purificación, claridad y victoria sobre las energías densas. Al reposar sobre el ombligo, esta hoja actúa como un imán que atrae lo que necesita ser eliminado y al mismo tiempo como un escudo que protege contra influencias externas. Pero la verdadera magia no reside solo en la planta en sí, sino en lo que despierta dentro de quien confía en este gesto. Es como si a través de ella el cuerpo recordara su conexión con la naturaleza y sobre todo con el espíritu. Quizás usted ya haya sentido en algún momento un peso invisible, como si algo estuviera bloqueando su ánimo, impidiendo que sus sueños fluyeran. Son cargas emocionales, pensamientos repetitivos, recuerdos de dolor que, muchas veces, quedan registrados en los centros energéticos del cuerpo. El ombligo, por ser una región de conexión vital, termina acumulando mucha de esa energía. Colocar allí una hoja de laurel es como encender una luz en una habitación oscura. Las sombras no resisten y empiezan a disiparse. Y en ese instante, algo sutil ocurre. Una sensación de ligereza, como si una presión se aliviara, como si el cuerpo respirara más profundo. Esta es la primera señal de que la limpieza ha comenzado. Mientras la hoja reposa, es común que pensamientos antiguos salgan a la luz. El subconsciente encuentra espacio para liberar lo que estaba guardado, y usted puede sorprenderse recordando situaciones olvidadas o emociones adormecidas. No es coincidencia. El laurel, al entrar en contacto con el ombligo, estimula no solo lo físico, sino también el campo espiritual. Es como si el espíritu dijera, ahora es el momento de dejar ir. Y en ese proceso no hay esfuerzo, no hay dolor, solo un desapego natural casi silencioso que va abriendo espacio para algo mayor. El cuerpo se siente más ligero y el alma más libre. En tradiciones espirituales ligadas a Allan Kardec, mucho se habla sobre las influencias invisibles que nos rodean. Espíritus benefactores, siempre atentos a nuestro progreso, utilizan recursos de la naturaleza como canales de auxilio. Una simple hoja de laurel, cuando se usa con fe e intención sincera, puede convertirse en instrumento de estos amigos espirituales que nos ayudan a cortar lazos de energías densas y a fortalecer nuestra propia luz interior. El acto no es superstición, sino una invitación a la sintonía. Es en ese instante que la hoja de laurel colocada sobre el ombligo deja de ser solo una planta y pasa a ser un vehículo de conexión entre el mundo material y el mundo espiritual. Algunas personas relatan sensaciones sutiles al experimentar esta práctica. Un calor suave en el abdomen, escalofríos que recorren el cuerpo, o incluso una sensación de tranquilidad profunda que invade el corazón. Cada percepción es única, pues cada espíritu carga historias diferentes, energías diferentes, necesidades diferentes. Pero el punto común es la sensación de limpieza, como si algo pesado hubiera sido retirado. Y esto ocurre porque el laurel actúa tanto en el campo vibracional como en el emocional, recordando al espíritu su capacidad natural de liberarse de lo que ya no le pertenece. A medida que la hoja reposa sobre el ombligo, es recomendable cerrar los ojos y respirar profundamente.
El aire que entra trae frescura y vitalidad. El aire que sale se lleva tensiones y recuerdos que ya no sirven. En ese momento, la persona percibe que no está sola. Hay una presencia silenciosa, una vibración acogedora que envuelve todo el ambiente. Es como si la espiritualidad amiga estuviera al lado, ayudando a intensificar los efectos de esa limpieza. Y, sin percibirlo, la mente entra en estado de paz. El corazón desacelera, los pensamientos se vuelven claros y una sensación de entrega se apodera. Este es el espacio perfecto para el reencuentro con lo sagrado. El ombligo es la primera marca de nuestra conexión con la vida. Fue a través de él que recibimos alimento, energía y amor, incluso antes de nacer. Guarda la memoria de nuestro origen, y por eso es considerado un punto energético tan sensible. Cuando una hoja de laurel toca esa región, es como si estuviera reactivando el recuerdo de quienes realmente somos, espíritus eternos en una experiencia temporal. En ese instante, la conciencia se expande y comprendemos que los dolores y preocupaciones que cargamos no son definitivos. Pasan, así como las sombras que desaparecen ante la luz. El laurel no trae solo limpieza, sino también claridad para entender que todo es aprendizaje y que en el fondo siempre estamos siendo guiados hacia un propósito mayor. Muchas veces creemos que es necesario realizar rituales complejos para alcanzar el equilibrio espiritual, pero la verdad es que la simplicidad guarda un poder inmenso. Un gesto sencillo, hecho con fe e intención, puede abrir caminos que antes parecían bloqueados. La hoja de laurel en el ombligo no exige nada más que confianza. Es en ese abandono de las complicaciones, en ese regreso a lo esencial, que la espiritualidad encuentra espacio para actuar, como si dijera, no es la grandeza del ritual lo que importa, sino la pureza del corazón que lo realiza. Y es exactamente esto lo que hace que este acto sea tan potente. Algunas personas pueden dudar, pensar que se trata solo de una superstición, pero quien experimenta con el corazón abierto percibe que existe algo más allá de la explicación lógica. Lo que ocurre no es mágico, en el sentido de ilusión, sino profundamente espiritual. La hoja de laurel es un símbolo, un canal, un recordatorio de que estamos en constante diálogo con lo invisible, y en ese diálogo, el ombligo se convierte en el punto de encuentro entre el cuerpo y el espíritu, entre lo humano y lo divino. Es en ese espacio de conexión donde la verdadera limpieza ocurre, no solo del cuerpo, sino del alma. El momento en que la hoja de laurel reposa sobre el ombligo puede parecer solo un detalle, pero guarda en sí una experiencia que se profundiza a cada minuto. Es como si, poco a poco, la energía que estaba adormecida comenzara a despertar, trayendo a la superficie sentimientos que no siempre sabemos nombrar. Hay quienes describen este instante como si estuvieran ante un espejo invisible, viendo reflejado no solo el propio cuerpo, sino también las emociones y pensamientos que lo acompañan silenciosamente desde hace mucho tiempo. Y es precisamente en ese espejo donde percibimos el peso que cargamos y la necesidad de liberación. La hoja de laurel, en este contexto, actúa como una llave que abre puertas internas, permitiendo que el alma respire más libre. Cada detalle de esta práctica cobra fuerza cuando se realiza con intención. No es simplemente colocar la hoja y esperar que algo suceda, sino vivir ese instante como un diálogo con lo sagrado. Imagínese en un ambiente tranquilo, con luz suave, quizás incluso una vela encendida para intensificar la atmósfera de serenidad. Al colocar la hoja sobre el ombligo, es como si usted dijera silenciosamente, «Estoy listo para liberar lo que ya no me pertenece». Esta entrega es lo que despierta la energía oculta del laurel, que se mezcla con su campo espiritual como una melodía que armoniza notas disonantes. Y en ese momento, usted no solo siente, sino que también percibe un cambio sutil en el aire a su alrededor. Las tradiciones antiguas siempre nos recordaron que las plantas guardan secretos. No son solo hojas, flores o raíces, son guardianas de memorias, energías y conexiones con la tierra. El laurel, en especial,
siempre ha sido considerado un mensajero de la victoria y la protección. En la antigua Roma, generales y poetas eran coronados con sus ramas como símbolo de triunfo, no solo sobre enemigos externos, sino también sobre sí mismos. Este simbolismo permanece vivo y cuando se transporta a un acto simple como el de reposar una hoja sobre el ombligo, se renueva como una victoria sobre las propias sombras, sobre los dolores invisibles que limitan el alma. Es como si cada nervadura de la hoja trajera el recuerdo de que somos capaces de vencer cualquier energía que intente aprisionarnos. Con el tiempo, muchas personas que experimentaron este gesto reportaron cambios inesperados. Algunas dijeron sentir una claridad mental repentina, como si pensamientos confusos hubieran sido organizados en pocos minutos. Otras hablaron de sueños intensos esa misma noche, llenos de símbolos, encuentros espirituales y mensajes sutiles. También hay quienes sintieron el cuerpo más ligero, como si hubieran dejado atrás una carga que venían llevando por años. Estas experiencias pueden parecer distintas, pero todas apuntan al mismo camino, el despertar espiritual que ocurre cuando nos abrimos a la simplicidad de la naturaleza y al auxilio invisible que ella ofrece. El ombligo, además de su función biológica, es reconocido por muchas tradiciones como un centro energético vital. En la visión oriental, por ejemplo, está cerca del llamado Ara o Tantien, el punto de fuerza que concentra energía vital y equilibrio. En el espiritismo podemos interpretarlo como una región de conexión fluídica, donde las impresiones energéticas se fijan e influyen en el bienestar del espíritu encarnado. Cuando el laurel reposa sobre ese punto, hay una estimulación suave, como si el cuerpo energético fuera reorganizado. Es como alinear piezas que estaban fuera de lugar, permitiendo que la energía vuelva a fluir naturalmente, sin bloqueos, sin interrupciones. Esta práctica también nos invita a reflexionar sobre cuán permeables somos a las energías que nos rodean. Vivimos en constante intercambio con personas, ambientes y pensamientos. Muchas veces, sin percibirlo, absorbemos vibraciones que no nos pertenecen, tristezas de alguien cercano, angustias que flotan en determinados lugares, palabras cargadas de resentimiento. Todo esto encuentra espacio en nuestro campo energético y si no es liberado, se acumula como una niebla que nos envuelve. La hoja de laurel en el ombligo funciona como un faro que disipa esa niebla. No solo limpia, sino que también fortalece, creando un campo de protección que nos ayuda a caminar con más seguridad en el día a día. Mientras la hoja permanece en contacto con el ombligo, es interesante prestar atención a lo que el cuerpo comunica. Algunas personas sienten hormigueos, otras perciben un leve calor, y también hay quienes sienten como si una ola de frescura recorriera el abdomen. Estas sensaciones no son meramente físicas, son reflejos de la movimentación energética que está ocurriendo. Es el espíritu ajustándose, el cuerpo respondiendo, el alma encontrando espacio para expandirse. Este proceso puede durar algunos minutos, pero sus efectos se extienden por mucho más tiempo, trayendo un equilibrio que se manifiesta en pequeñas actitudes, en decisiones más conscientes, en una mayor disposición para enfrentar los desafíos de la vida. La espiritualidad amiga muchas veces utiliza recursos simples para auxiliarnos, porque sabe que es en la simplicidad donde encontramos el verdadero poder. Allan Kardec, al estudiar la relación entre el mundo visible y el invisible, mostró que los espíritus superiores no se manifiestan a través de la ostentación, sino en gestos discretos, cargados de significado. Así también es con el laurel. Una hoja aparentemente común puede convertirse en vehículo de renovación cuando se usa con sinceridad. Los espíritus benefactores, al percibir esa apertura de corazón, pueden acercarse, armonizar el ambiente y potenciar los efectos de la práctica. En ese instante, la sensación no es solo de limpieza, sino de acogida, como si manos invisibles reposaran sobre los hombros, transmitiendo paz. Hay quienes sienten la necesidad de repetir este gesto más de una vez, especialmente en momentos de turbulencia emocional o espiritual. Cada repetición profundiza la conexión,
como si el cuerpo fuera aprendiendo a deshacerse de las densidades con más facilidad. El laurel, en este caso, actúa como un maestro silencioso, enseñando que la liberación no viene de la resistencia, sino de la entrega. Al colocar la hoja sobre el ombligo, la invitación es justamente esa: dejar ir. Dejar que lo que ya no sirve sea llevado. Abrir espacio para que la luz ocupe el lugar de la sombra. Permitir que el corazón se vuelva más ligero. Es en ese movimiento de desapego donde ocurre la verdadera curación. Es importante también comprender que el efecto no se limita al momento de la práctica. Muchas veces los días siguientes traen claros reflejos de la limpieza realizada. Puede surgir una sensación de claridad ante decisiones que antes parecían confusas, o incluso una valentía inesperada para dar pasos que estaban siendo aplazados. El ambiente alrededor también parece responder, como si la energía renovada atrajera situaciones más armoniosas, encuentros más significativos, coincidencias que revelan el cuidado constante del universo. Esta es la señal de que la hoja de laurel no actuó solo en el cuerpo físico, sino que abrió caminos espirituales que permanecen activos. En el fondo, lo que sucede al colocar una hoja de laurel en el ombligo es un reencuentro. Reencuentro con la propia esencia, con la simplicidad de la naturaleza y con la espiritualidad que nos acompaña desde siempre. Es un recordatorio de que no estamos solos, de que la vida está repleta de señales y de que incluso en los momentos más desafiantes siempre existe una manera de renovar el alma. El laurel, silencioso y discreto, se transforma en símbolo de esa verdad, enseñando que la luz puede ser despertada en los gestos más simples, siempre y cuando se hagan con amor y confianza. Hay un instante durante esta práctica en que el tiempo parece desacelerar. El ambiente se vuelve más silencioso, aunque fuera el mundo siga en movimiento. La hoja de laurel reposando sobre el ombligo crea un campo de concentración, como si la propia alma fuera conducida a sumergirse en sí misma. Y en esa inmersión descubrimos que no se trata solo de un ritual de limpieza energética, sino de un viaje de autoconocimiento. Es en ese silencio donde las voces internas comienzan a revelarse, trayendo recuerdos, emociones e incluso respuestas que parecían escondidas desde hace mucho tiempo. El laurel, discreto en su apariencia, se transforma en guía espiritual, llevando al ser humano a mirar hacia adentro con coraje y ternura. Este momento puede compararse con abrir una ventana en una habitación oscura. El sol entra, y con él viene la revelación de lo que estaba escondido en las sombras. De la misma manera, el laurel ilumina aspectos del alma que muchas veces evitamos enfrentar: miedos no resueltos, tristezas acumuladas, iras guardadas en silencio. Pero en lugar de confrontarnos de forma agresiva, muestra todo esto con suavidad, permitiendo que aceptemos y liberemos esas emociones sin dolor, sin resistencia. Es una purificación delicada, como una brisa que se lleva el polvo de un espacio olvidado. Poco a poco, sentimos que el peso disminuye, que el corazón se abre y que una nueva energía comienza a llenar los vacíos dejados por la limpieza. Este es uno de los puntos más poderosos de esta práctica. No se limita a retirar lo que está en exceso, sino que también ofrece un espacio renovado para que la espiritualidad pueda actuar. Es como si al retirar las piedras de un camino, creáramos espacio para que florecieran nuevas semillas. Muchas personas relatan que, después de la práctica, perciben una inspiración diferente, ideas más claras, incluso un deseo repentino de cambiar hábitos antiguos. Esta es la acción del campo energético reorganizado, que ahora se convierte en terreno fértil para nuevas experiencias espirituales y emocionales. La hoja de laurel, con su fuerza simbólica de victoria, no solo limpia, sino que también abre espacio para que el espíritu reconozca su propia capacidad de renacer. Mientras el laurel actúa silenciosamente, hay una invitación a reflexionar sobre nuestra conexión con la naturaleza. Vivimos en un mundo lleno de ruidos y distracciones, donde muchas veces olvidamos que los mayores remedios están en las formas más simples de vida. La hoja de laurel no necesitó ser modificada,
procesada o transformada para actuar. Actúa porque es en su esencia pura manifestación de la creación divina. Esta conciencia despierta gratitud, y la gratitud, a su vez, es una de las energías más elevadas que podemos emitir. Al agradecer este gesto, incluso sin palabras, abrimos aún más las puertas para que la espiritualidad benefactora nos envuelva y nos fortalezca. Es como si dijéramos al universo: estoy dispuesto a confiar en la simplicidad de la vida. Ese estado de entrega y gratitud atrae presencias sutiles que se acercan con suavidad. Espíritus protectores y amigos espirituales encuentran en este campo de armonía un espacio seguro para actuar. Algunos relatos describen sensaciones de ser observados con cariño, como si alguien los envolviera en un abrazo invisible. Otros dicen sentir una paz tan profunda que es imposible explicar con palabras. Estas señales son respuestas del plano espiritual, confirmando que el gesto no es aislado, sino parte de un diálogo entre mundos. La hoja de laurel es solo el punto de contacto, la contraseña silenciosa, que nos permite recibir auxilio sin barreras, sin miedo, sin resistencia. El ombligo, siendo el punto de entrada de la vida, también puede entenderse como un portal energético. Nos conecta a las raíces de la existencia, al alimento y al sustento que recibimos incluso antes de nacer. Por eso, tocar esa región con una hoja cargada de simbolismo espiritual es como reconectarse al inicio de todo, recordando que somos, antes de cualquier dolor o problema, espíritus en aprendizaje. Este recuerdo es liberador. Cuando comprendemos que nuestra verdadera identidad es espiritual, percibimos que nada externo tiene poder definitivo sobre nosotros. Los dolores, las dificultades, los obstáculos, todo pasa. El espíritu, sin embargo, permanece, y cada experiencia se transforma en un escalón para su evolución. Esta comprensión es lo que hace que el acto sea tan poderoso. No es solo una práctica para sentirse mejor momentáneamente, sino un ejercicio de conciencia espiritual. Al colocar el laurel en el ombligo, estamos de alguna manera reafirmando nuestra confianza en el plan superior, reconociendo que existe un orden invisible guiando cada paso de la vida. Es un gesto que dice: acepto limpiar lo que no me sirve y confío en lo que el universo preparó para mí. Este tipo de actitud crea un campo vibratorio elevado, capaz de alejar influencias negativas y atraer experiencias alineadas con nuestra verdadera esencia. Es como si el alma, finalmente libre de ataduras, pudiera moverse con ligereza hacia su misión. Muchas personas no se dan cuenta de cuánto cargan energías que no son suyas. A veces, un simple encuentro con alguien triste o nervioso es suficiente para absorber una carga emocional que permanece con nosotros por días. Ambientes pesados también dejan marcas invisibles que, poco a poco, drenan nuestra vitalidad. La práctica con el laurel en el ombligo actúa como un filtro que limpia esas marcas, devolviendo al espíritu lo que le pertenece de hecho, su luz propia, su fuerza natural, su capacidad de brillar. Esta purificación es tan necesaria como respirar, porque nos ayuda a recordar que no necesitamos cargar el peso del mundo, sino solo cuidar aquello que es parte de nuestro camino. Es en este punto donde la enseñanza de Allan Kardec se vuelve tan presente. Él nos recuerda que la vida espiritual es constante y que estamos siempre rodeados de influencias invisibles. Al elevar nuestro pensamiento y al utilizar recursos simples con fe, atraemos la compañía de espíritus benévolos que nos fortalecen y nos protegen. La hoja de laurel, al ser usada de esta manera, no es un objeto de superstición, sino un canal de sintonía. Lo que realmente importa es la intención con que realizamos el gesto, porque es la pureza de esa intención la que abre las puertas al auxilio espiritual. El laurel es el vehículo, pero la fuerza está en la fe y en el deseo sincero de renovarse. Después de algún tiempo, cuando retiramos la hoja del ombligo, podemos incluso observar cambios sutiles en su apariencia. Algunas personas notan que se vuelve más opaca, como si hubiera absorbido parte de la energía densa.
Otras sienten que, al descartarla, se están deshaciendo simbólicamente de lo que fue liberado. Este momento es importante. La hoja cumplió su función y ahora debe regresar a la tierra, preferentemente siendo descartada de manera respetuosa, como quien devuelve a la naturaleza aquello que ella generosamente acogió. Este acto de gratitud finaliza el ciclo de la limpieza, cerrando con armonía el proceso iniciado. Al final, percibimos que el verdadero poder de este gesto reside en la transformación interior que provoca. No es solo el cuerpo el que se siente más ligero, sino el espíritu el que despierta a nuevas posibilidades. Es como si, al liberar lo que estaba acumulado, abriéramos espacio para que la esperanza florezca nuevamente, para que los sueños cobren fuerza y para que la fe sea renovada. Este renacimiento es silencioso pero profundo. Se manifiesta en pequeños detalles, en la sonrisa más fácil, en el sueño más tranquilo, en la sensación de que la vida está nuevamente en movimiento, guiada por algo mayor e invisible que nos protege a cada instante. Al llegar a este punto de la experiencia, cuando la hoja de laurel ya cumplió su misión de reposar sobre el ombligo y conducir el espíritu a una limpieza profunda, surge un estado de claridad que muchas veces se confunde con renacimiento. Es como si cada respiración cobrara un nuevo sentido, como si el aire antes pesado y denso ahora estuviera ligero, puro, casi sagrado. La sensación es de que algo cambió, aunque el ambiente alrededor parezca el mismo. La verdad es que el mundo exterior se transforma cuando el interior encuentra equilibrio. El laurel, en su simplicidad, nos muestra que la mayor victoria no es conquistar algo de fuera, sino reencontrar la paz dentro de uno mismo. Este reencuentro despierta una nueva mirada sobre la vida. Lo que antes parecía una carga insoportable se revela como un aprendizaje necesario. Lo que antes era visto como un obstáculo se transforma en un escalón. La hoja de laurel, al liberar el cuerpo de las energías densas, abre también los ojos del espíritu para percibir que cada desafío encierra una lección oculta. Esta comprensión genera serenidad, porque nos hace ver que no existe sufrimiento en vano. Hasta los dolores más silenciosos son semillas de crecimiento, que cuando regadas por la fe y la confianza, florecen en sabiduría y fuerza interior. Es en este punto donde el ritual se expande más allá de lo físico, convirtiéndose en un recordatorio constante de que la vida es en su esencia espiritual. En este estado de claridad, muchos relatan sentir una conexión más intensa con la espiritualidad. Es como si, de repente, fuera posible percibir señales que antes pasaban desapercibidas. Un pensamiento sereno que llega en el momento justo, una coincidencia que trae respuestas inesperadas, un encuentro aparentemente casual que cambia el rumbo de una situación. Son los pequeños milagros de la vida cotidiana, que siempre estuvieron presentes, pero que solo podemos notar cuando estamos libres de las capas de energía que nos cegaban. La hoja de laurel, al purificar el ombligo, purifica también la percepción, permitiéndonos ver con los ojos del alma lo que antes no podíamos discernir. Esta percepción más aguda abre puertas a la confianza. No la confianza ciega, sino la que nace del reconocimiento de que no estamos solos. Hay una red invisible de protección y orientación que nos envuelve constantemente, formada por espíritus benefactores, amigos espirituales e incluso seres queridos que ya partieron, pero continúan a nuestro lado en otra dimensión. Cuando sentimos la ligereza después de la práctica, es común que esta presencia se vuelva más evidente, ya sea por una intuición súbita, por un sueño revelador o por una sensación de acogida silenciosa. Es en este punto donde entendemos que la hoja de laurel no es solo un instrumento de limpieza, sino también un puente para fortalecer nuestra relación con el plano espiritual. La práctica también despierta en nosotros la conciencia del cuidado del propio cuerpo y espíritu. Si la hoja de laurel puede transformar tanto en unos minutos de contacto, imagine lo que podemos lograr cultivando diariamente gestos de ligereza y espiritualidad. El ritual nos invita a repensar nuestros hábitos, nuestras elecciones, nuestras relaciones.
Nos estamos alimentando de una manera que fortalece nuestra energía. ¿Nos estamos rodeando de personas y ambientes que nos elevan? ¿Estamos cultivando pensamientos que iluminan o que nos aprisionan? Estas preguntas nacen naturalmente después de la experiencia, porque el espíritu, una vez purificado, desea permanecer en sintonía con esta nueva vibración. Otro punto importante es la conexión con la naturaleza. Al devolver la hoja a la tierra, en agradecimiento por el servicio prestado, se nos recuerda que todo en la vida es intercambio. Recibimos de la naturaleza su fuerza y su pureza, y a cambio debemos honrarla con respeto y gratitud. Este ciclo despierta un sentido de pertenencia. No estamos aislados, sino que formamos parte de un todo mayor, de una creación que respira en cada árbol, en cada río, en cada estrella. Esta conciencia genera humildad porque nos coloca ante la grandeza de la vida, mostrando que somos solo una parte, pero una parte esencial de este universo infinito. Es en este estado de humildad y pertenencia que el espíritu encuentra espacio para fortalecerse. Liberarse del peso de las energías densas no significa solo sentirse mejor, sino prepararse para vivir con más propósito. Cada persona tiene una misión única y muchas veces queda oscurecida por las sombras que acumulamos. Al limpiarlas, el camino se vuelve más claro y la misión comienza a revelarse. Puede ser algo simple, como ofrecer más amabilidad en el día a día, o algo mayor, como guiar a otras personas al despertar espiritual. Lo importante es percibir que cada paso, por pequeño que parezca, tiene valor en la construcción de nuestro crecimiento como espíritus inmortales. En este punto, la práctica con la hoja de laurel deja de ser solo un ritual individual y se transforma en una semilla de transformación colectiva. Porque cuando una persona se limpia, se fortalece y se ilumina, irradia naturalmente esa luz a quienes la rodean. El hogar se vuelve más armonioso, las relaciones más equilibradas, e incluso el ambiente de trabajo puede adquirir una nueva atmósfera. Lo que comenzó como un gesto silencioso sobre el ombligo se expande como ondas en un lago, alcanzando distancias que no siempre podemos medir. Esta es la verdadera fuerza de la espiritualidad, transformar de adentro hacia afuera, sin imposiciones, solo por la presencia de una energía más ligera y serena. En muchos momentos de la vida sentimos la necesidad de protección. El mundo, con sus turbulencias e incertidumbres, puede despertar miedos e inseguridades, pero al vivir esta práctica, comprendemos que la mayor protección no reside en barreras externas, sino en la fuerza interna que cultivamos. El laurel, al actuar como escudo energético, nos muestra que la verdadera defensa es vibrar en sintonía con el bien, con la luz, con la verdad. Cuando esta vibración se vuelve constante, nada que venga de fuera puede realmente perturbarnos. Podemos sentir vientos fuertes, pero nuestras raíces espirituales permanecerán firmes, sostenidas por la confianza en el propósito mayor que guía nuestra existencia. Finalmente, la hoja de laurel en el ombligo nos recuerda que la espiritualidad no necesita ser compleja. Muchas veces buscamos respuestas en rituales elaborados, en prácticas distantes o en fórmulas complicadas, cuando, en realidad, la esencia está en la simplicidad. El laurel nos enseña que la fe, cuando es sincera, es suficiente para abrir caminos. Lo que importa no es la grandiosidad del gesto, sino la pureza de la intención. Y esa pureza es algo que todos podemos cultivar, independientemente de dónde estemos o de lo que tengamos. Basta abrir el corazón, confiar en la sabiduría de la vida y permitir que el espíritu se alinee con la luz que siempre ha estado disponible para nosotros. Al finalizar esta experiencia, el recuerdo más fuerte que queda no es solo el de una limpieza espiritual, sino el de un reencuentro con la propia esencia. El cuerpo se siente más ligero, el corazón más sereno y el alma más conectada con el propósito superior. La hoja de laurel, tan pequeña y discreta, cumple su misión de recordarnos que no necesitamos mucho para despertar nuestra fuerza interior. Basta un gesto, un instante de entrega, un momento de silencio para que lo invisible se revele
y nos conduzca al camino de la paz y la victoria espiritual.